visto en la clase pasada un poco los límites, habíamos alcanzado a ver un poco el comienzo de la región lateral del cuello, que hay varias cosas interesantes en la región lateral, y también muchos más interesantes y aplicadas en la región ventral del cuello, que es tal vez la región que estuvieron metiendo un poco más de mano ahí en la necropsia, y bueno, y a lo mejor ahí también usando parte de esos chivos que fueron preparados a fines del año, o principios, sí, a fines del año 2019, creo, o principios del 2020, y que quedaron ahí adentro de la cámara y que, bueno, nunca pudimos volver a utilizarlos. Así que ahí están disponibles también para que ustedes puedan estar trabajando con ese material, que ojalá que todavía se mantenga. No sé, es difícil durante un año mantener un cadáver, y más que no no lo hemos tapado bien y demás. Bueno, así que estuvimos viendo un poquito el tema de lo que era la región lateral, y nos enfocamos en una región que es la región faríngea, donde ahí se desprende también, hay muchas cosas importantes en la región faríngea, y una de ellas eran las bolsas guturales del caballo. Las bolsas guturales son estructuras propias de la especie equina, como ya saben, y que hay que conocerlas, hay que recordar al menos que las tiene esta especie. Ya la van a estudiar desde otros aspectos, sobre todo de las patologías, y uno empieza a comprender por qué aparece determinada sintomatología cuando se afectan las bolsas guturales, por el hecho de las relaciones que tienen estas bolsas, que son divertículos de las trompas auditivas, o de divertículos de las trompas, de los conductos auditivos. Cuando uno empieza a conocer las relaciones que tienen estos sacos, estos divertículos, con las otras estructuras anatómicas que tienen la vecindad, empieza a entender por qué aparecen los síntomas cuando hay patologías específicas de las bolsas. Ya las van a estudiar, son no muchas, pero algunas son realmente severas, y el manejo clínico lo hacen bastante complicado, y a veces en las mejores condiciones y con todo el equipamiento y toda la tecnología y con muchas otras cuestiones, a veces los resultados no son los esperados. Entonces, bueno, estas bolsas hay que recordarlas, las dos bolsas que tiene el equino, una para cada conducto, estas dilataciones, y que están en relación estrecha, contactando, ¿no es cierto?, con el techo de las bolsas, contactan con la base del cráneo, con los pisos, en el piso del cráneo, también llegan hasta la parte ventral del atlas y hasta el ala del atlas. Ventralmente van a estar contactándose con la laringe, con la propia faringe, lógicamente, porque están ahí vinculadas inclusive internamente, hay una conexión con la nasofaringe, y esto que también es para destacar todos los vasos y nervios que pasan a través de las paredes de las bolsas. El año pasado el profesor Kenning dio una charla virtual, lógicamente también en pandemia, y comentó de un trabajo que habían publicado hacía muy poquito tiempo en una revista que yo al final no pude acceder para descargarlo, pero era todas las técnicas anatómicas que se usan para describir lo mejor posible estas estructuras que son las bolsas guturales. Así que voy a ver si lo puedo encontrar. Un trabajo y una clase muy linda, y una exposición muy linda que dio el profesor, donde ahí entró en discusión nuevamente algo que desde el momento en que se conocen estas bolsas es de la función. Entonces, bueno, ahí muchos preguntaron qué opinaba él de las funciones de las bolsas. La mayoría creemos que tienen que ver con un mecanismo, y por lo menos así lo demuestran muchos trabajos, tienen que ver con un mecanismo de refrigeración de la sangre que ingresa al cerebro, básicamente, ya que una de los vasos sanguíneos que pasan tocando las paredes de las bolsas, hay varios, pero uno de ellos es la carótida, la arteria carótida interna. Entonces, bueno, algunos experimentos pudieron demostrar que cuando el caballo hace ejercicio y que aumenta la temperatura corporal, la sangre, que también se calienta, lógicamente, para evitar llegar directamente con esa temperatura al interior de la masa encefálica, pasa justamente contactando la arteria con la bolsa gutural. Y como en las bolsas entra aire, permanentemente está entrando aire,
y saliendo también tiene que salir. Bueno, ese aire refrigera de alguna manera la sangre que ingresaría al cerebro. Entonces lo proponen como un mecanismo propio del equino para regular la temperatura de la sangre que ingresa al sistema nervioso central. Bueno, el profesor Kenny medio que no acordaba demasiado con eso, por lo menos lo que manifestó el año pasado, y él cree que tiene que ver con otras cuestiones, más con drenaje de secreciones que se producen dentro del oído, con alivianar el peso de la cabeza. Bueno, da otras explicaciones que no son tal vez las más habituales, de las que por lo menos la mayoría conocemos, que tienen que ver al menos, y está bueno que ocurra ese tipo de debate, de cada uno dando sus explicaciones, está bueno porque, bueno, pone también en duda si realmente es esa la función o no. Así que habrá que averiguar un poquito más de qué ocurre con estas bolsas. Lo que sí es cierto que son estructuras importantes y que están en estrecho vínculo con un montón de elementos anatómicos, ¿sí? Vasos y nervios pasan varios por ahí, ya vamos a ver algunos, entre los que se mencionan el nervio vago, el nervio accesorio, el hipogloso, el nervio facial, bueno, hay nervios también del sistema simpático, hay nódulos linfáticos que están de alguna forma también en contacto estrecho con las bolsas guturales, que son los nódulos retrofaringios, ¿sí? Los nódulos retrofaringios, sobre todo los mediales, están en contacto con las bolsas, y esos nódulos, si se inflaman, pueden también abscedarse, es decir, fistulizar, romperse y largar todo el contenido purulento hacia el interior de las bolsas, y eso lógicamente contaminaría también la bolsa gutural. Bueno, caudalmente llegan, como dice ahí, aproximadamente, ahora vamos a ver algunas imágenes, algunos preparados anatómicos que nos muestran cuál sería la proyección hacia caudal, hasta dónde llegan aproximadamente las bolsas guturales, que están superficialmente tapadas por las glándulas parótidas en el caballo. El caballo, la parótida, que tiene un tamaño considerable, que son medias rectangulares y que también forman parte de estas regiones del cuello, la región parotidia, como se denomina. Bueno, la parótida en sí está por encima y contactando en la profundidad con la pared lateral de las bolsas guturales, ¿sí? Una de cada lado, lógicamente. Entonces, bueno, las bolsas llegan aproximadamente hasta, más o menos hasta el ala del atlas, y de ahí, si trazamos una línea que llegue hasta el ángulo de la mandíbula, bueno, toda esa parte estaría también proyectada la bolsa gutural. Esa proyección que tiene y esa ubicación topográfica es importante de conocerla, porque tal vez en alguna circunstancia ustedes tengan que punzar la bolsa. Que eso ya se trata de evitar hoy en día, ya que existen los endoscopios, que son los que nos permiten ver adentro de un montón de cavidades, entre ellas la cavidad nasal, la cavidad faríngea, la laringe. Podemos ver, en este caso, las bolsas guturales, nos podemos meter dentro de las bolsas guturales con los endoscopios. Entonces, por ahí, si tenemos que hacer alguna medicación, algún tratamiento, algo, o una simple revisación, porque sospechamos de algún problema de bolsa gutural, nos metemos directamente con el endoscopio. Que hay que tener un endoscopio con algunos agregados para poder ingresar ahí, pero hoy en día se trata de punzar lo menos posible desde afuera. Se puede acceder externamente a las bolsas guturales, pero tenemos el riesgo que podemos llegar a lesionar varias estructuras, entre ellas los vasos sanguíneos que están pasando por las paredes de las bolsas. Uno punza y lo hace generalmente a ciegas, o puede punzar ayudándose con un ecógrafo, que también es una alternativa. Pero de todas maneras, siempre corremos el riesgo de lesionar alguna de esas estructuras, algún vaso o algún nervio que lo podamos punzar. Entonces la idea por ahí sería, si tenemos la posibilidad de pedirle a alguien que nos haga una endoscopía y de última hacer la medicación o lo que sea mediante endoscopía, sería ideal. Bueno, todo eso ya lo van a ver, lo van a estudiar, van a comprender un montón de otras cosas vinculadas a las bolsas. Lo importante es, por el momento,
reconocer la existencia de estos elementos anatómicos propios de la especie equina. Bueno, acá tenemos varias, hay dibujos, esquemas, algunos son bastante inocentes, otros están mejor logrados, y hay algunas fotos también que nos permiten más o menos ubicarnos, ¿sí? Ubicarnos en la topografía, sobre la topografía de las glándulas, de las bolsas guturales. Entonces ahí tenemos un dibujo donde está aproximadamente la topografía de la bolsa, hasta dónde llega, tal vez media grande la han hecho, pero más o menos se respeta esa forma, más o menos. Y fíjense acá en las imágenes que tenemos a la derecha, donde están haciendo revisaciones, evaluaciones del área cervical, palpando, ¿no es cierto?, la zona de la proyección de la bolsa, la zona de donde están también los nódulos retrofaringios, que no se tocan salvo que haya, en esta especie, salvo que haya alguna, digamos, aumento de tamaño, algún infarto de nódulo linfático. Pero fíjense dónde están apoyando. La imagen de arriba está medio oscura, no se alcanza a ver muy bien, pero más o menos ya creo que se dan cuenta dónde están las manos ahí del veterinario que está haciendo la revisación. Y algo que está relacionado con esto y que tiene que ver con esa punción de las bolsas guturales es, acá quedó mal escrito, bueno, punción de la bolsa gutural a través del triángulo de Víbor, no sé por qué quedó así situada la oración. Bueno, el triángulo de Víbor es un espacio, en definitiva, delimitado por tres elementos anatómicos, que por ahí se pueden notar mejor si uno estira o extiende un poco la cabeza, se puede notar mejor un poco esta delimitación. Los elementos que están formando el triángulo, que es un espacio en forma triangular, por eso se llama así, le han puesto ese nombre, triángulo de Víbor, es una manera de acceder a la bolsa desde afuera, externamente, punzando a ciegas. Esto es lo que se hacía antes de que aparezcan los ecógrafos, antes de que empiecen a aparecer los endoscopios, ¿no? Entonces se hacía un abordaje a la bolsa cuando teníamos que medicar, meter algún tipo de fármaco, algún antiinflamatorio, pueden ser también antibióticos y demás. Entonces se podían identificar, o se pueden identificar estos tres límites. El límite craneal lo forma el borde cervical de la mandíbula, el límite caudal lo forma ya prácticamente el tendón de inserción del esternocefálico, que es un músculo que ahora vamos a ver, que forma parte de la región ventral del cuello, y el límite ventral, que es por ahí la más difícil de localizar, es esta vena, que es la vena linguofacial. Bueno, entre los tres, y sobre todo si extendemos un poco la cabeza, se puede llegar a localizar esta forma triangular que tiene este espacio, y bueno, entrando desde ahí y apuntando hacia dorsal y hacia el ojo opuesto, digamos, hacia el ojo del otro lado, uno podría estar entrando al interior de la bolsa gutural. Hay que perforar, ¿sí?, también parte de la glándula parótida, porque llega hasta por ahí abajo. Entonces, bueno, la idea es ingresar a la cavidad de la bolsa. Se van a dar cuenta que están dentro de la bolsa y no dentro de otra estructura, porque no van a tener resistencia si ustedes aspiran con una jeringa, no tiene que salir aire, no va a tener que salir otra cosa. Y si están dentro de alguna otra estructura, muy probablemente que eso no ocurra. Es decir, que empujen con la jeringa hacia atrás, el émbolo de la jeringa, y seguramente se va a generar un vacío que no les va a permitir succionar nada. Bueno, hoy en día ya casi que esto se hace poco, ya tenemos otras herramientas disponibles como para poder acceder a la bolsa sin necesidad de andar punzando. Bueno, eso es una estructura, en realidad un espacio delimitado por tres elementos anatómicos: músculo, el esternocefálico, la rama de la ¿Qué mandíbula tiene y la adentro vena. la bolsa? ¿Cómo? ¿Qué tiene adentro de la bolsa? La bolsa no tiene nada dentro. En condiciones naturales, normales, no tiene nada más que una pequeña secreción de moco. ¿Sí? Ya se sabe que la bolsa gutural, al igual que también otras partes del oído, ¿no?, que está conectado con el oído esto, produce una pequeña cantidad de secreción mucosa. ¿Sí? Hay células
que producen, hay también partes ciliadas y demás, que producen esa secreción mucosa. ¿Sí? Pero la mayor parte es un espacio lleno de aire. El aire ingresa y el aire sale. Cada vez que, sobre todo, el animal traga, cuando el animal traga, se mueven unas aberturas que hay en la faringe y eso permite el ingreso de aire con el objetivo también de que se equiparen las presiones del lado de afuera y del lado de adentro de la membrana timpánica. Como esto se comunica internamente con el oído medio, que es justamente donde está la membrana timpánica o el tímpano, que es un nombre más conocido, bueno, la membrana timpánica, para no vibrar permanentemente, necesita equipararse presiones, las presiones externas del aire atmosférico con el aire que ingresa a través, ¿no es cierto?, de estas aberturas que tienen las bolsas, que están localizadas en la faringe. Entonces, bueno, ese aire también permite equiparar las presiones de ambos lados de la membrana timpánica. Pero bueno, en condiciones normales hay aire y una pequeña cantidad, una secreción mucosa que está revistiendo, ¿no es cierto?, las paredes de la bolsa gutural. Cuando se infectan, sobre todo con bacterias, bueno, ahí empiezan a haber mayor cantidad de secreción, se puede producir, se forma pus, ese pus puede salir por la nariz, a veces empieza a secar el pus, se deshidrata, no sale, se empiezan a hacer como unas concreciones ahí adentro de la bolsa, y las patologías más complejas son las que las bolsas se afectan con, esperen que acá justamente quería mostrar esto, cuando no sé dónde aparece, acá, donde las bolsas se afectan o son contaminadas con hongos, ¿sí? Es común también, de alguna manera, sobre todo los animales que están estabulados, que están en los hipódromos, en los clubes hípicos y demás, que mucho tiempo del día conviven adentro de un box, que a veces tienen poca ventilación, donde la cantidad, digamos, de humedad es muy elevada, el animal, ¿no es cierto?, bostea, orina arriba de un colchón de aserrín o de viruta, y a veces no lo cambian de manera muy periódica. Entonces todo eso favorece que proliferen un montón de microorganismos, entre ellos hongos. Y bueno, los hongos también pueden ingresan a las vías respiratorias, ingresan a la cavidad bucal y también pueden ingresar acá al interior de las bolsas guturales. A ver si tengo una imagen de la abertura, ¿dónde está? La tenía, pero no sé por qué no aparece. Las aberturas que tiene la bolsa gutural, a ver, espérenme un cachito. ¿Dónde está? Quiero mostrarles, no puedo, a ver, no está. Bueno, no sé. Estaba la diapositiva en algún lado, no la encuentro. Entonces, se meten esos hongos al interior de la bolsa y como ahí adentro hay un ambiente bastante propicio para que sigan creciendo estos bichitos, porque hay humedad, porque hay nutrientes, porque hay temperatura, porque hay oscuridad, porque se dan todas las condiciones como que para que estos hongos proliferen. Entonces los hongos empiezan a crecer adentro de las paredes de las bolsas y tienen cierto predominio para ubicarse justamente en el recorrido de los vasos sanguíneos, que es lo que ahí aparece en esta imagen. Eso es una endoscopía, lo que están viendo. No es fácil interpretar las endoscopías porque quiero marcar y ahora no me deja. ¿Dónde diablo está? Acá. No es fácil interpretar las endoscopías hasta que uno no las ve muchas veces y conoce también digamos, la anatomía en los cadáveres y en los cortes anatómicos y demás. No es muy fácil de identificar por ahí determinadas estructuras. Pero bueno, acá se ve, esta es la bolsa gutural, ¿no es cierto?, del lado izquierdo del animal. Ustedes el endoscopio lo meten por el orificio, ¿no es cierto?, nasal, llegan a la faringe y en la faringe tienen que introducir la punta del endoscopio en una abertura que hay en la faringe que se abre, ¿sí?, cada tanto, no es que permanentemente está abierta ni permanentemente está cerrada. Entonces, justamente cuando se abre, ahí tienen que, o a veces ayudarse con una herramienta, ¿no es cierto?, que se le acopla al endoscopio, tratan de abrir esa lengüetita, esa pequeña abertura, y se meten en el interior de la bolsa gutural. Entonces, bueno, cuando entran a la bolsa gutural, empiezan a observar una imagen como esta que está acá, ¿sí?, donde hay un montón de
cuestiones importantes. La bolsa gutural, tanto la izquierda como la derecha, tiene dos compartimientos, ¿sí? Un compartimento medial, que es de mayor tamaño, y un compartimento lateral, que es más chiquito. El volumen aproximado que tiene la bolsa en un caballo adulto, cada bolsa es a más o menos entre 350 hasta más o menos casi 500 mililitros de capacidad, más o menos de la capacidad que tiene cada bolsa. Entonces, fíjense que ahí aparecen un montón de siglas. Esto que aparece como una estructura blanca, grande, eso es un hueso que viene bajando desde la región temporal y que sostiene la laringe principalmente. Es el hioides, ¿sí? El hioides queda como metido, como incrustado en el interior de la bolsa. Está todo revestido por mucosa, no es que el hueso está directamente en el interior, sino que está revestido por la propia bolsa, está como apoyada. La bolsa gutural queda apoyada en el hioides, justamente en esta parte del hioides, que es el estilo hioide. Bueno, y es lo que estamos viendo acá. Y después aparecen un montón de otras cosas que son más significativas, entre ellas esto, ¿sí? Eso que está ahí. Estos son vasos sanguíneos, miren, la carótida interna. Eso es la carótida interna, esa arteria que lleva sangre, junto con otras más, pero esta es una de las principales, hacia el cerebro. ¿Sí? También hay nervios, ahí está, por ejemplo, el par craneano número 10, que se ve, ese cordón que ustedes están viendo. Bueno, está el glosofaringio, está el hipogloso, que acá no se alcanza a ver muy bien, el facial que anda en el compartimiento lateral. Bueno, hay varios, ¿no es cierto?, nervios que están transitando, acá lo tienen en este pequeño recuadro, las principales estructuras anatómicas que establecen contacto, ¿no es cierto?, con cada parte de la bolsa gutural, tanto la izquierda como la derecha, son todas estructuras pares estas. Y ahí está remarcada la carótida interna, fíjense, está remarcada la carótida interna porque esta es una de los vasos sanguíneos que suele estar comprometido cuando estos hongos se ubican, colonizan justamente la bolsa, pero empiezan a crecer justamente donde está el recorrido de la carótida interna. A veces lo pueden hacer donde están los otros vasos sanguíneos, hay también alguna vena, la vena maxilar, bueno, eso. En definitiva, tienen cierta predilección estos hongos por ubicarse justamente donde están los vasos sanguíneos. Entonces, ese es uno de los problemas más graves que puede tener el caballo a nivel de bolsa gutural, porque estos hongos empiezan a corroer, empiezan a liberar una serie de sustancias que lastiman las paredes de las bolsas y a su vez también empiezan a lesionar la pared de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Empiezan a lastimar la pared de los vasos sanguíneos y empiezan a haber hemorragias. Hemorragias, imagínense cómo hacemos para controlar una hemorragia en la carótida interna, que justamente está ahí adentro. Muy complicado, por eso es que cuando ocurren este tipo de patología, esas micosis de las bolsas guturales, hay que tratar de hacer algo rápido antes que empiece a aparecer una hemorragia interesante, que en muchos casos le puede provocar la muerte y en algunos casos el tratamiento no funciona y yo nunca he tenido un caso de esto, pero yo he escuchado que en algunos casos el animal tiene una hemorragia tan masiva que se termina muriendo. Se muere porque permanentemente está saliendo sangre de estas arterias, que lógicamente tienen una alta presión, y empieza a salir por las bolsas, y de las bolsas llega a la faringe, y de la faringe sale por la cavidad nasal. Es lo que estamos viendo acá. Esto es una hemorragia, ¿ven? Una hemorragia, fíjense cómo chorrea la sangre proveniente de una infección por hongos, una infección micótica de las bolsas guturales. Por eso hay que tener presente estas estructuras anatómicas, ¿sí? Recordarlas, son cosas propias del caballo, saber la topografía, dónde están ubicadas, tener idea de qué cosas transitan por ahí adentro, ¿no? Qué cosas pasan por las paredes de las bolsas, eso es realmente muy importante. Fíjense la cantidad de nervios que hay, glosofaringio, vago, accesorio, hipogloso, el nervio facial, bueno, todas esas cosas, el trigémino también, la rama mandibular trigémino. Bueno, hay de todo, ¿sí? Y los nódulos linfáticos retrofaringios, que a veces cuando aumentan de tamaño, pueden llegar a fistulizarse, como ya dije,
y mandan todo ese fluido purulento al interior de las bolsas guturales. ¿Sí? Cuando se revientan estos nódulos, pueden drenar al interior de la bolsa y provocar una infección también de la bolsa gutural. O sea que todas estas cosas están muy de la mano, todas muy relacionadas. Bien, ahí tienen, más allá que esto sería la región parotidia puntualmente, pero por debajo, la región parotidia, la verdad que en los herbívoros tiene poca importancia, más allá de que la glándula parótida tiene sus roles funcionales importantes, sobre todo en los rumiantes. Ustedes seguramente ya van a ver en fisiología, o capaz que lo vieron ya, la cantidad de saliva que produce un rumiante, y esa saliva cumple un rol importante para controlar el pH al interior del rumen. Bueno, pero en general, desde el punto de vista de las patologías, no son demasiado importantes las glándulas salivales, ¿no? No hay mucha patología de glándula salival en los grandes animales. Sí, lo que vimos en los pequeños, ¿sí? Perro y gato, esos son las especies donde más tenemos que enfocarnos en el estudio de cada una de las glándulas, de sus conductos, de sus desembocaduras, de la ubicación, de la topografía, todas esas cuestiones importantes. Entonces acá tenemos la parótida, delimitada ahí en línea de puntos. Por debajo de la parótida, ¿sí? Por debajo de la parótida está directamente el compartimento lateral de la bolsa gutural. Y ahí se puede determinar, si se quieren más o menos, el triángulo, ese triángulo de Víbor. ¿Ven? El ángulo de la mandíbula, que corresponde en parte al borde cervical, ¿no es cierto?, de la mandíbula, la vena linguofacial, que es esto, eso que está con el número 6, ahí está anotada, y bueno, no se vería muy bien, pero está más o menos por acá, ¿sí? Medio tapado está en este caso. Ahí está el músculo, que está con el número 7, y el tendón sigue por ahí, no se alcanza a ver, pero el tendón se inserta más o menos por ahí. El tendón de este músculo, que es el esternocefálico. Bueno, justamente entre las tres estructuras se forma ese triángulo, el triángulo de Víbor, que nos permite acceder, también se puede acceder en otro lugar a la bolsa, pero este sería uno de los lugares tal vez más conocidos para ingresar a la cavidad de la bolsa gutural. Solamente vamos a ingresar al compartimento lateral, ¿sí? A la parte externa, digamos, de la bolsa. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco la delimitación de este triángulo de Víbor, que sirve para ingresar a la bolsa gutural en el caso de que no tengamos ni endoscopio, ni tampoco un ecógrafo, ni podamos hacer muchas cosas. Podemos ingresar, podemos probar. No van a generar grandes lesiones, ¿sí? A lo sumo punzan una vena, punzan una arteria, no lo van a provocar una hemorragia, ¿no? Pero hay que hacerlo con tranquilidad, con sedación. El animal tiene que estar sedado para que se mueva lo menos posible, porque estamos en una zona complicada. Como ya vimos, ahí adentro hay un montón de cosas que son importantes, ¿no? Bien. Ahí tenemos, fíjense, esto es un molde, está buenísimo porque es un molde que nos permite entender un poco también la topografía. Un molde hecho con acrílicos o con algunas resinas. La bolsa llega también más hacia el interior, que acá no se ve, ¿sí? Llega más hacia adentro. Bueno, fíjense, todo eso que está de color rojo es un molde del lumen de la cavidad de la bolsa, ¿sí? Un molde de plástico de la cavidad de la bolsa. Entonces, fíjense cómo llega hasta el proceso yugular, hasta el ala del atlas, hasta básicamente el ángulo de la mandíbula. Por eso, si uno traza una línea que vaya del ala del atlas al ángulo de la mandíbula, más o menos estaríamos hasta dónde llega caudalmente la proyección de las bolsas. Y acá tenemos algunos casos clínicos. Los dos son de potrillos, casualmente, de animales jóvenes, donde a veces el aire que ingresa naturalmente a la bolsa, por alguna anormalidad en el funcionamiento de esas pequeñas aberturas que tiene la bolsa, no puede salir el aire. Entonces entra pero no sale. Y empieza a acumularse. Eso es un timpanismo, así se llama, timpanismo de las bolsas guturales. ¿Sí? Eso se puede resolver con cirugías. Hay gente que sabe mucho de estas cuestiones de cirugía y lo puede resolver. Entonces, bueno, pueden mejorar esa condición, ¿no? Pero acá cuando uno ve esta deformación, bueno, tiene que empezar a sospechar que puede ser un problema de bolsa gutural, que puede llegar a ser
algún tipo de gran inflamación de los nódulos linfáticos retrofaringios. A veces se da también que si la inflamación es muy grande y empieza a fistulizar de a poco ese nódulo con toda esa secreción purulenta, puede inflamar toda esa zona también, pero lo más común es que si ustedes ven una deformación en ese lugar, puede ser vinculado a las bolsas guturales, ¿sí? Parótida, yo no pensaría en parótida porque la verdad que no hay muchas patologías de glándulas salivales vinculadas a estos animales, así que uno debería orientarse más a las cosas que son más frecuentes, no a las menos frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, es para que más o menos se den una idea de dónde estamos parados, ¿no? Y este esquemita, donde ahí está la carótida común, que es esta vez este gran vaso sanguíneo, esta arteria de gran calibre que va por el cuello, después se ramifica en una carótida externa, ¿sí? Una carótida externa que se sigue ramificando y es el origen de la arteria facial, de esa arteria que sirve para tomar el pulso, como también la carótida interna. ¿Ven? Eso que está para allá es la carótida interna. Esa es la que después justamente pasa sobre la pared de la bolsa y se mete al interior del cráneo por un agujero para nutrir y aportar, lógicamente, oxígeno al sistema nervioso central. Por eso está hecho, es decir, el esquemita, y todo esto sería la bolsa gutural. Muy esquemático, pero es para más o menos darse una idea de la relación estrecha que tienen estas estructuras anatómicas. Bueno, más de bolsa, ya lo vimos. Esto no sé por qué aparece ahí, ya lo vamos a modificar. Bueno, otra región interesante vinculada a la región lateral del cuello sería la región del brachiocefálico o región brachiocefálica, ¿sí? Que en algunas especies el músculo brachiocefálico es realmente muy, muy grande, como ocurre, por ejemplo, en esta especie que es el caballo, y que lo hace importante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la locomoción, un músculo que trabaja activamente, ya que cada vez que el animal mueve el cuello hacia dorsal y hacia ventral, influye sobre el movimiento del miembro torácico. Por eso es que el animal permanentemente cuando camina, también lo hace una vaca, no sé si es muy evidente en algunos otros animales, por ejemplo en los carnívoros a veces también se nota cómo el animal cada vez que se mueve, sobre todo cuando hacen movimientos más bien rápidos, cómo mueven el cuello y la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Eso también colabora desde el punto de vista de la locomoción, primero para modificar el centro de gravedad y también para favorecer el adelantamiento del miembro, para que el miembro torácico se vaya para adelante. También trabajan los músculos brachiocefálicos. Profe, ¿Sí? pero es Sí. un comportamiento que tienen los caballos en hacer para arriba y para abajo la cabeza todo el tiempo. ¿Cuando caminan o vos decís en No, alguna no, no, situación están en particular? el box y empiezan No, sí, eso sí, cuando ¿Por qué están lo adentro hacen? de... Eso ya también lo van a estudiar. Estoy escuchando muy, muy bajito, no sé por qué. A ver, espérenme un cachito que voy a aumentar el volumen. Con razón, ahí está. Sí, cuando el animal está encerrado, cuando el animal está estabulado, como le decimos, empieza a tener en muchas circunstancias, en muchos casos, empieza a tener comportamientos estereotípicos, se llaman eso. Entre ellos está ese movimiento, ¿no es cierto?, repetitivo, son como vicios. Y es entendible, por el bicho lo dejamos encerrado ahí casi 24 horas al día, toda la vida prácticamente deportiva se la pasa casi encerrado ahí adentro. Sí, Entonces en el un animal box empieza, nomás. Sale solamente para entrenar y vuelve. y empieza, claro, por eso les digo, a veces lo sacan, entrenan, dan una vuelta en una pista, qué sé yo, corren, varean, saltan, y lo hacen a veces algunas horas al día, y después de nuevo adentro, y los encerramos de nuevo, y le damos de comer ahí adentro, y agua ahí adentro, y bueno, y empiezan a tener un montón de comportamientos, digamos, estereotípicos, que son propios del encierro.